Hola, hola a todos. Bueno, hoy antes de cerrar el día, acabo de llegar a dos reuniones. Estas son épocas en que recibimos a las personas que amamos, parientes, amigos que llegan de otros lugares por las fiestas. Y bueno, hoy tuve dos reuniones y me animaron a hablar de este momento por el que está atravesando nuestro país Bolivia a raíz del Decreto Supremo 5503, que es el que va a regular y va a retirar el subsidio de los carburantes, ¿no? Lamentablemente hay mucha gente que está desinformando en las redes sociales y quieren que creamos que existe una alternativa de gradualismo o de mantener la subvención. Sin embargo, esto no es posible, ya no es posible, ¿no? Yo les aconsejaría más bien que escuchen la explicación de economistas expertos, idóneos, con experiencia como Gonzalo Chávez, Guido Capra, Jaime Dum, Antonio Sarabia, Mauricio Ríos, Hugo Valderrama, ¿no? Son economistas que explican en sus redes por qué no es posible ni el gradualismo, no conviene, y tampoco mantener la subvención, ¿no? También hay gente joven, economistas jóvenes a los que me encanta escuchar. Yo soy fan número uno de que los jóvenes vayan tomando protagonismo en la política, en la economía, en todo. Y pueden escuchar a Solange Sardán, a Mateo Velázquez, a Leonardo Siles, a Carlos Aranda. Ellos también explican muy asertivamente en sus redes que no es posible ya romantizar este proceso, tenemos que hacerlo ya, no es posible el gradualismo, y los invito a escucharlos a ellos, ¿no? Pero hay algo que eh, me han convencido de que haga este video hoy para explicar un poco lo que comentaba, ¿no? En nuestras charlas de cómo la ingeniería social reorganiza y manipula la realidad de millones de personas a través de las palabras, ¿no? Y voy a contarles sobre una de las herramientas que se usa, pero que vi justamente en estos videos que me mostraron hoy, donde había gente buscando convulsionar nuestro país. Todo comienza con una teoría de Etienne Bonnot de Condillac. Este sacerdote, filósofo y economista francés de la Segunda Ilustración sostenía que la percepción sensorial del ser humano y su capacidad de crear ideas, producto de sus experiencias y hábitos, permitía que luego vista estas ideas para expresarlas y comunicarlas a los demás. Y no es así. Esta creencia se sostuvo durante mucho tiempo hasta que Johann von Herder, filósofo, teólogo, antropólogo y crítico literario alemán, él era alemán, refutó esta creencia y demostró que funciona exactamente al revés, ¿no? Que la experiencia de cada ser humano no revela significados preexistentes, sino que más bien se los va creando, ¿no? Ahora, la ingeniería social, obviamente, eh, le conviene que el ser humano crea o se siente identificado con la primera creencia, la de Condillac. Porque sintiéndose dueño de sus ideas y de sus pensamientos, si cree que eso es así, es más fácil meterle ideas sin que se dé cuenta y que crea que son suyas. Entonces, basta que aparezca alguien elocuente, alguien convincente, carismático, que use los términos adecuados, que cambie un poco las palabras, las expresiones, y de argumentos que parecen válidos y pues nos hacen cambiar nuestra idea y nuestra opinión sin que nos demos cuenta. Entonces así puedes hacer que tu opinión se vuelva la de millones o que millones la adopten, ¿ya? Y aquí viene lo que les quería decir. Ninguno
de nuestros pensamientos nos pertenece, todos son adoptados, ¿no? Y les voy a dar unos ejemplos de algo que está sucediendo últimamente. Hay un debate sobre migración en Europa actualmente, porque sobre todo la migración que está provocando una islamización, ¿no? Y también esta migración de bandas o mafias transnacionales, ¿no? Que se están instalando allá, ha traído pues un nuevo problema en Europa. Entonces han acuñado una nueva expresión y es migración de reemplazo, ¿no? Se ha creado entonces una nueva mirada sobre lo que es la migración, o sea, ya no es solo un grupo de gente buscando nuevas oportunidades en otros países extranjeros, ¿no? Donde pueden ir, vivir y aportar y todo, sino que ahora se la ve también como un proceso activo de sustitución, ¿no? Entonces, ay, van a disculpar, estoy con una alergia terrible, esta mi rinitis. Bueno, la realidad objetiva, ¿no? Es que esta etiqueta, si bien es válida, pero no es única. Sin embargo, la gente que quiere manipular también la presenta como única. Pero, ay, sí, está terrible, me aleja. Bueno, pero no la podemos tomar como la única realidad. Sigue existiendo el otro tipo de migración, ¿no? Otra expresión con la que ha pasado lo mismo es la expresión aborto. Esta palabra ha sustituido lo que técnicamente se llama embarazo interrumpido. Pero cuando nosotros la usamos, o sea, usamos la expresión de aborto, le ponemos una carga emocional que connota culpa y toda culpa pide castigo, ¿no? Discúlpenme. Bien. Aquí vemos como la palabra, ¿no? La expresión se usa para manipular a ciertos grupos o ciertas ideologías. Entonces, si quieren también, voy a dar dos ejemplos también de expresiones que se usan y de hecho ayudan mucho. Y les voy a poner un ejemplo, ya que soy terapeuta, me gusta poner ejemplos de mi rubro. La psicología organizacional, por ejemplo, puso nombre de síndrome de burnout al cansancio por la sobreexigencia laboral. Hasta ese momento, millones de personas que padecían de burnout no sabían qué tenían y algunos creían que estaban locos, otros no entendían qué les pasaba y les producía mucho desasosiego. Entonces, el momento que se le pone nombre a esto que estaban experimentando, producto de esta sobreexigencia laboral, dejaron de sentirse débiles, inútiles o disfuncionales laborales, ¿no? Y pudieron encontrar paz en esta descripción. Ahora, lo mismo pasó con la expresión violencia de género, ¿no? En la época de los 60, cuando el feminismo acuña este término, las mujeres dejaron de llamarle solo matrimonio y pudieron decir e identificar que dentro de sus matrimonios sufrían diferentes tipos de violencia de género, ¿no? Porque antes decían simplemente, si es el matrimonio, ni modo, amiga, tienes que aguantar, ¿no? En cambio, cuando se le pone, se etiqueta una condición, una conducta, y se la identifica, entonces se la puede también más fácilmente resolver. Entonces eso pasó con el tema de la violencia de género, que puede ser verbal, psicológica, física, ¿no? Etcétera. Entonces yo no estoy aquí para juzgar si una expresión está bien o mal, si es correcta, si no, no. Mi única intención es comunicar cómo funciona la manipulación a través de las expresiones que se van creando con determinados fines. El socialismo del siglo XXI ha sido experto en acuñar expresiones que luego han promovido un discurso de odio, división, ¿no? Enfrentamientos.
Entonces, bueno, en otro momento les puedo hablar de eso, es un tema bastante extenso. En fin, bien, no debemos olvidar que ni uno solo de nuestros pensamientos nos pertenece, que son producto de múltiples factores, ¿no? Los hemos adoptado de la sociedad o la cultura a la que pertenecemos, de los libros que hemos leído, del sistema educativo donde nos han instruido o adoctrinado, dependiendo del caso, de la religión que practicamos, ¿no? De las ideologías políticas que adoptamos también. O sea, todo esto hace que adoptemos ciertas ideas y pensamientos. Y si nosotros estamos conscientes de que hemos adoptado estos pensamientos, son buenas noticias porque también, así como los adoptamos, los podemos dejar de adoptar. Y podemos comenzar a adoptar ya desde un pensamiento más reflexivo, desde un pensamiento crítico, podemos adoptar nuevos pensamientos e ideas que nos beneficien y nos potencien, ¿no? Ahorita estaba pensando en algo que yo dejé de adoptar como todo joven. Creo que todos en algún momento de nuestra juventud abrazamos el socialismo, creímos que por ahí era el camino, ¿no? Y yo recuerdo hace 20 años atrás, cuando Evo Morales y Álvaro García Linera entraron al poder, en su primer discurso dijeron, sí, nos vamos a quedar 200 años. Yo por si acaso nunca he votado por ningún gobierno masista, por ninguno, porque ya los puse bajo sospecha antes de que entren esa primera vez. Ya decían cosas que a mí me llamaban la atención y descubrí que la verdad y la lógica eran enemigas naturales del socialismo. Por ejemplo, por lo menos de ese socialismo que se estaba practicando aquí en Bolivia, ¿no? Entonces, decidí dejar de adoptar esa ideología, ya era mamá, decidí también que si cumplían con quedarse 200 años, yo tenía que sacar a mis hijos del país, ni bien salgan bachiller, y así lo hice, ya saqué a 3 hijos del país. Y por lo tanto, eso se puede hacer en la medida que nosotros reconocemos que los dogmatismos, los fundamentalismos y los fanatismos nos llevan a los peores lugares y que no tenemos por qué adoptar por siempre cierto tipo de ideas o conceptos que nos van a llevar a los peores lugares, ¿no? Entonces, habiendo hecho esta introducción, ahora voy a dar la batalla discursiva. Yo les propongo a todos que no nos dejemos manipular por los que ahora pretenden convulsionar el país. Le digo al señor vicepresidente Edman Lara, así como a todos los líderes, ¿no?, de organizaciones sociales que responden al que está en el chapare, como también a los choferes del transporte público y el transporte pesado, que todos aquellos que creen que esta medida pertenece a este gobierno están muy equivocados. La subvención de combustible, así como cualquier otra subvención, son medidas que se toman en una condición coyuntural y momentánea. Además, como dice la periodista Amalia Pando, que me gustó mucho escucharla ayer, que le llamaba el decreto paquetazo, ¿no?, al 5503, ella decía, tiene la firma de Evo Morales y Luis Arce Catacora, y es verdad, es verdad. El famoso proceso de cambio, este modelo económico, que tiene un nombre tan largo, que la verdad hasta me da flojera recordarlo, pero ni siquiera cumple los requisitos para ser modelo económico, pero bueno, este modelo económico que fue un modelo económico de saqueo y no de desarrollo, como lo expresó el ministro Lupo, lo que ha hecho es vaciar las arcas del país, empobrecernos
y lo hicieron con alevosía y premeditación. Ellos sabían lo que estaban haciendo, lo hicieron con conocimiento de causa. Entonces, este decreto les pertenece a ellos, ¿no? Yo no sé por qué el vicepresidente Edman Lara solicita al presidente Paz que dé marcha atrás. Creo que es necesario que el vicepresidente Lara sepa que fue Banzer el primero que decretó la subvención a los carburantes y también tenía la intención de que esta medida solo sea coyuntural y se vaya, se la vaya abandonando pues gradualmente, ¿no? Evo Morales mantuvo la subvención como condición eterna, la ofreció como una condición eterna dentro de su limitación cognitiva, por no decir otra cosa. Él prefirió no aplicar esta medida impopular cuando era el momento adecuado, ¿no? Para los que piden el gradualismo y que sea más lento, eso debió darse el 2010, cuando todavía había bonanza económica en el país y se podía hacer ese gradualismo más lento. En este momento ya no se puede, ya no hay opción. Entonces, la población que pide gradualismo, tanto como la que pide que siga la subvención, lo único que están pidiendo es que continúen las colas de gasolina. Igual va a haber incremento de precios, eso no va a mejorar. Se va a producir una migración, pero así como la de Venezuela, y nosotros no queremos llegar a eso, ¿no? Sabemos que lo que está pasando, y además hay algo que les quiero explicar, de eso hablábamos también hoy, con las personas con las que estuve, ¿no? Sí se está llevando a cabo gradualismo. Yo acabo de llegar de la Argentina, y en la Argentina, o sea, miremos solo nuestros países vecinos. Si revisamos el precio del combustible, ¿no? Los precios internacionales, por ejemplo, en Argentina, el litro de gasolina oscila entre $1 y $1.15. En Paraguay está un poco más de 90 centavos de dólar, casi llegando al dólar. En Perú está en $1.10 o un poco por encima de $1.10, lo mismo en Chile. Ahora, en Bolivia se sigue subsidiando porque a pesar de que ya se está aplicando el decreto 5003, el reajuste del costo de los carburantes está indexado al valor del dólar oficial, ese dólar oficial que es falso, porque cuando tú vas al mercado paralelo, no encuentras dólares a 6.96. Encuentras dólares entre 11 y 12 bolivianos actualmente. Ya han dicho que más o menos, ¿no? El dólar estaría entre, 11 bolivianos, por lo tanto, el litro de combustible nos tendría que costar 11 bolivianos. Si aplicáramos una verdadera medida de shock, obedeciendo la realidad, tendría que costar 11 bolivianos el litro de gasolina. Hoy me explicaban que todavía hay un pequeño porcentaje que el país produce y por eso es que están jugando con ese porcentaje todavía, pero de todas formas, o sea, para los que piden gradualismo, ahí está su gradualismo. Está a 6.96 el litro. Por lo tanto, bueno, no podemos hacerlo diferente, ¿no? Tenemos que hacerlo así y tenemos que salir de esta crisis juntos. Todo esto es consecuencia de 20 años del proceso de cambio y de un modelo económico lastrante que impuso el MAS. Entendamos, yo creo que de una vez, que la posibilidad de salir de esto no es gradualismo, no es mantener el subsidio. De hecho, muchos economistas entendidos en el tema han dicho que la ventaja de hacer el shock en este momento es que esto tiene fecha de vencimiento. O sea, objetivamente,
nosotros podemos saber que vamos a salir de esto, aunque evidentemente va a haber malestar, es cierto que van a haber daños colaterales, que no los vamos a poder evitar, y por eso nos toca a los bolivianos a todos ser solidarios. No tergiversemos el discurso y la realidad de aplicar este decreto. Más bien pidamos que también se cambien las leyes que están en este momento en nuestra Constitución y están trancando los cambios que deben hacerse para que el país prospere, ¿no? Entonces, seamos amplificadores de conciencia responsables, no promovamos la convulsión social, más bien eh, daremos esa batalla discursiva, ¿no? Que ante el discurso que pide convulsión, nosotros pongamos nuestro granito de arena y demos esta batalla discursiva haciendo videos como el que estoy haciendo ahora, explicando, llamando a la gente a la cordura. Realmente el país lo último que necesita en este momento es bloqueos. Yo sugeriría que dejemos ya esta mala praxis, ¿no? De bloquear cada vez que algo no nos gusta. Estamos en una crisis económica terrible. Si abandonamos la cultura del bloqueo, vamos a poder salir adelante de mejor manera. Bueno, eso es lo que quería decirles hoy. Espero que todos hagamos un video cortito explicándole a aquellos que todavía creen que el gradualismo o la subvención es la salida para esto, porque definitivamente ya no lo es. Chao.